Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Quiero hablarles esta vez un poco sobre matemáticas. Eh, Siempre es bueno tomar conceptos básicos y resolver ejercicios simples para luego, ya con ese conocimiento, adquirir algo más de destreza para resolver ejercicios más complejos, pero sobre todo entender un poquito con los conceptos, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco más de los números complejos, variable compleja, pero vamos a empezar entendiendo qué son los números complejos. En el eje horizontal están los números reales y en el eje vertical estarían los números imaginarios. Entonces, hay varias formas de expresar este tipo de números. Está la forma binómica, la forma trigonométrica y la forma polar. Como vemos, podemos representar un número en un plano cartesiano, un número complejo de la forma binómica. Esto es z. Vamos a definir un número z complejo que va a tener 3 como parte real y menos 2 como parte imaginaria. En el plano lo podemos ubicar de la siguiente forma. Avanzamos 3 unidades en la recta de los números reales y después podemos desplazarnos hacia abajo en el eje vertical negativo, el menos 2 imaginario, 1 y 2. Nos encontramos acá. Acá es representado como un par ordenado, el número que nos habíamos planteado acá al principio, que sería 3, menos 2. La forma binómica sería esa. Si queremos pasar a una forma trigonométrica o polar, debemos de hallar la longitud o el módulo de este vector que se nos forma y el ángulo que forma con el eje horizontal. Eso por simple trigonometría es fácil resolver, pero podemos plantearnos estas ecuaciones, ¿no? Recordar estas ecuaciones. El módulo de ese vector se saca con la raíz de los catetos, por así decirlo, de los componentes de este número complejo al cuadrado. En este caso sería la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado, con la raíz de todo eso. Y el ángulo sacamos con la tangente, con la función tangente, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es la componente imaginaria del número complejo y la componente horizontal sería la componente real del número complejo, el cateto adyacente. Entonces la tangente pasa con la función inversa al otro miembro y tenemos acá el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, una vez teniendo estos dos valores del módulo y del argumento del ángulo de ese vector, podemos reemplazar en esta ecuación, que sería la forma trigonométrica de un número complejo. Tenemos aquí el módulo que multiplica el coseno del ángulo más el imaginario del seno del ángulo. Y si queremos representar este número que habíamos mencionado más antes en su forma polar, también tenemos esta otra ecuación que nos dice que para expresar un número complejo en forma polar debemos tener el módulo por el exponencial a la i del imaginario por el ángulo. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de esto. Tenemos el mismo número complejo que ya habíamos anotado antes, 3 menos 2i. Vamos a sacar el módulo de este vector, que sería 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Sabemos que un número negativo con base negativa elevado al cuadrado se va a volver positivo. Y nada, aquí tendríamos un 9 más 4, que sería 3. Entonces nuestro módulo de ese complejo va a ser raíz de 13.
Y el ángulo, tenemos que la función tangente, arco tangente, va a ser igual a menos 2/3. El cateto opuesto sobre el adyacente. Sacamos el valor en grados sexagesimales. Va a ser igual este valor a menos 36.69 grados. El valor negativo nos quiere decir que el vector está hacia abajo. Ahora simplemente reemplazando esos valores para obtener nuestra ecuación trigonométrica, está acá, que va a ser el módulo, todo multiplicado por el coseno del ángulo más el imaginario del seno del ángulo. Entonces, esta forma de expresarlo es la forma trigonométrica. Tenemos también acá la forma polar, que sería el módulo por el exponencial a la y por el ángulo. Así de sencillo se convierte de una forma binómica a una trigonométrica o forma polar. Podemos decir entonces que la relación entre la expresión trigonométrica y la forma polar viene dada por la relación de Euler, que lo vemos acá. Entonces podemos decir que I como par ordenado se puede representar de esta forma. O sea, 0 en su parte real y 1 en su parte imaginaria. Entonces, si queremos hallar I al cuadrado, deberíamos multiplicar estos dos pares ordenados, cumpliendo las propiedades de la multiplicación para los números complejos, para los pares ordenados. ¿Cómo se hace esto? Se multiplica el primer componente en X por el componente en X del otro par, o sea, 0 por 0, menos la componente en Y multiplicado por la otra componente en Y del otro par ordenado, 1 por 1. Y para la parte imaginaria debemos multiplicar esta componente en Y por la componente en X del segundo par, 1 por 0, más la componente en X del primer par por la componente en Y del segundo par, 0 por 1. Aquí le puse 10, pero es 0. Entonces resolvemos estas pequeñas multiplicaciones y tendríamos que aquí 1 por 1 es 1, por el negativo tenemos 1. Y para la otra componente tenemos 1 por 0, 0 más 1 por 0, 0, 0 más 0, 0. Entonces podemos decir que I al cuadrado va a ser igual a esta componente, a su parte real. Entonces tenemos esta definición. Y al cuadrado va a ser igual a menos 1. Entonces tenemos este resultado para I al cuadrado. Si queremos seguir sacando las potencias siguientes, ya se nos facilita mucho porque ya sabemos el valor de I cuadrado. Por ejemplo, si queremos sacar I al cubo, podemos anotar de la siguiente manera. La misma expresión, pero en términos de multiplicación. I al cuadrado por I al cuadrado por I, porque sabemos que en la multiplicación los exponentes se suman. Entonces 2 más 1 va a ser 3, tenemos lo mismo, ¿no? Pero sabemos que I cuadrado tiene el valor de menos 1. Entonces menos 1 multiplicado por I va a ser menos I. I a la cuarta lo podemos expresar así también, I al cuadrado por I al cuadrado. Y sabemos que I al cuadrado va a ser menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 va a ser igual a 1. Listo. Entonces a partir de ahí las cosas se vuelven muy fáciles si queremos hallar imaginarios, potencias de imaginarios a la n. Lo que yo hago es, por ejemplo, aquí tenemos calcular I a la 999. Lo que yo hago es hallar el resto y el cociente de 999 por algún valor ya conocido, por alguna potencia de I ya conocida. Creo que es mucho más fácil usar a la cuarta. Y vamos a ver por qué. 999, el resto de 999 entre 4 nos da 3. El cociente, o sea, la división de este 999 entre 4
tomando solamente la parte entera de ese número, nos da 249, es el cociente. 249. Entonces, ¿qué hago? Multiplico este 249 por 3 y me da este valor, 996. Y veo que me falta 3 todavía. Lo he puesto así como un valor, le he puesto el nombre de diferencia, digamos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser escribir i a la 999, pero de la siguiente forma. i a la 4 por 249. Sé que esta multiplicación me va a dar 996. Y si le sumo este i al cubo más en los exponentes, voy a tener los 999. ¿Qué me facilita esto? Saber el valor de este i a la cuarta. Sé que este i a la cuarta va a valer 1. Entonces, 1 a la 249 va a seguir siendo 1. Entonces, 1 por i al cubo va a ser simplemente i al cubo. Pero también sabemos que i al cubo vale menos i. Bien, entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Nos dice simplificar esta expresión y llevarlo a la forma trigonométrica y polar, digamos. Lo que he hecho acá es multiplicar el numerador. Aplicando la propiedad distributiva, tenemos esta expresión. El denominador se mantiene. Entonces, ordenando un poquito, tengo esta otra expresión y aplico lo que antes habíamos calculado, que i al cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 por menos 4 va a ser 4 positivo. Ese 4 positivo más este otro 4 nos da 8. Este 6i se mantiene. Y el denominador se mantiene. Entonces voy a multiplicar toda esta expresión por el conjugado del denominador para obtener una diferencia de cuadrados. Y de alguna manera en el denominador se me simplifica algunas cosas o nos permita la simplificación posterior. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva en el numerador y en el denominador voy a obtener una diferencia de cuadrados. Aquí está la propiedad distributiva. Voy a ordenar un poquito en el numerador y voy a obtener este término, esta expresión. Y otra vez el i al cuadrado, sabemos que es menos 1. Menos 1 por menos 6 me va a dar 6. 6 más 8 tengo 14. El menos 2i se mantiene. Y sabemos que i cuadrado también es menos 1. Menos 1 por este menos se vuelve más. 1 más 1 me va a quedar 2. Entonces, factorizando el 2 de esta expresión en el numerador, obtengo esto. De acá puedo simplificar fácilmente el 2 con este otro 2 y me queda esta expresión final, 7 menos i. Entonces, ese 7 menos i, ese ya es un número complejo, ¿no? 7 en los reales y menos 1 en imaginario. Entonces acá tenemos ese número de forma binómica, en par ordenado y algebraico. Vamos a obtener el módulo de esto, sacando la raíz de la suma de los componentes al cuadrado. Y tenemos que es raíz de 50. Otra vez vamos a aplicar el arco tangente del cateto opuesto de la componente imaginaria sobre la componente real. Y tenemos que es menos 8,13. Y listo. Con esto podemos reemplazar en la forma trigonométrica y en la forma polar. El módulo multiplicado por el coseno del ángulo más el imaginario del seno del ángulo. Y acá de forma polar tenemos el módulo del exponencial elevado a la i por el ángulo. Entonces de esa forma podemos hemos resuelto el ejercicio, ¿no? Acá tenemos algo similar.
Vamos a ver este ejercicio LO. Es una división de dos fracciones, por lo que tenemos que multiplicar en forma de X, por así decirlo. Podemos también dividir, ¿no? Dividir esto y poner acá abajo toda esta expresión, toda esta fracción, y hacer lo que en colegio nos enseñan, tal vez extremos con extremos y medios con medios. Entonces tenemos acá esta multiplicación. He factorizado i del denominador. Aquí tengo que multiplicar este denominador, ¿no? Este i por el 2i más 3. Acá voy a aplicar la distributiva en el denominador también. Ordeno un poquito, los cuadrados se hacen -1 y obtenemos esto. Ordenamos un poco, llegamos acá y vamos a hacer algo parecido a lo anterior. Vamos a multiplicar, aquí estoy factorizando el signo por si acaso, de aquí del denominador. Me queda i más 1. Lo que voy a hacer ahora es igual multiplicar por el conjugado para obtener una diferencia de cuadrados abajo, y arriba aplico la propiedad distributiva y hago esta expresión. Igual aquí este cuadrado se hace -1. Tengo aquí entonces esta expresión de donde puedo factorizar el 2. Entonces, teniendo esta nueva expresión, voy a factorizar el 2 del numerador y denominador, y me va a quedar -3 menos 2i. Entonces este número ya es mi número complejo. Entonces igual lo voy a pasar a su fórmula trigonométrica y polar. Ya sabemos, ¿no? El módulo son los componentes al cuadrado, la suma de los componentes al cuadrado y la raíz de eso. El ángulo, y otra vez el arco tangente de la componente imaginaria sobre la real. Y en este caso, como estamos midiendo los ángulos a partir del eje horizontal positivo, este ángulo beta le voy a sumar 180 grados, por lo que voy a obtener 213.7 grados sexagesimales. Entonces, con esos dos datos calculados voy a poder calcular mi número complejo de la forma trigonométrica y polar. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Gracias por su atención.